Si te acabas de comprar un Apple Watch o llevas ya un tiempo con él y quieres hacer algunos ajustes, te voy a enseñar cuáles son mis 10 imprescindibles y cuáles son aquellas correas que más me gustan, incluso cómo lo tengo yo protegido. Empezamos. Si eres seguidor del canal ya me conoces, yo adoro los accesorios que podemos ponerle a nuestros dispositivos y para el Apple Watch a mí me encanta tener diferentes correas. Os voy a enseñar una de mis preferidas, es esta de aquí, es la imitación a la Solo Loop trenzada de Apple de 99 €, que como entenderéis no me puedo permitir, así que tengo esta de AliExpress que solamente me costó 1 € y os prometo que es preciosa y está en muchos colores. Os dejaré los links en la descripción por si las queréis ver, ¿vale? Otro estilo, tal vez no tanto para el día a día, es esta de aquí que me regalaron, tal vez más pensada para ocasiones, por ejemplo, que quieras llevar el Apple Watch pero quieras ir igualmente arreglada. Y luego ya las normales, las deportivas. Esta blanca es la original que me venía con el Apple Watch cuando lo compramos y la tenéis en bastantes colores en la Apple Store, que me he fijado. Pero yo cogí además por probar esta verde sin que aún hubiera salido el color original de Apple, ¿vale? Es de AliExpress, súper barata y también muy chula, la verdad. Tal vez te estarás preguntando por qué mi Apple Watch ahora de repente es azul. Bueno, pues porque lleva una carcasa protectora que me han enviado los chicos de Rhino Shield. La verdad es que me encanta el concepto si quieres cambiar la apariencia de tu reloj, porque es finita, no molesta y encima pues protege. Este borde blanco que veis lo podéis cambiar por otro color y en su web vais a poder encontrar todos los colores que tienen disponibles. Y como veis tienen para todos los modelos de Apple Watch. Si tú también quieres personalizar así tu Apple Watch, te dejo este código del 20% que tengo con ellos y tendrás todos los links, como te he dicho, en la cajita de descripción. Vale, pues visto esto, ahora voy a pasar a enseñarte cuáles son aquellos 10 ajustes para mí imprescindibles y que el día que me tenga que comprar otro Apple Watch, que ya sabéis que hace ya unos añitos que lo tengo, lo volveré a configurar de la misma manera. Así que te voy a enseñar cómo lo tengo configurado yo. Lo primero de todo es encontrar tu esfera. Puedes crear las esferas que más te gusten. Las que yo tengo o que más me gustan son estas. Una es la de retratos, que ya sabéis que con esta opción lo que podemos conseguir es tener diferentes fondos de pantalla y que a la hora de tocar nuestra pantallita van a ir cambiando. Es una forma muy práctica para todos aquellos que somos unos frikis de los fondos de pantalla y nos gusta irlos intercambiando de vez en cuando. Otra de las esferas curiosa y que es la miniatura de este vídeo es la esfera del Memoji. Una esfera que descubrí hace muy poquito y que la verdad es que es la que llevo ahora mismo y me encanta. Si habéis visto el vídeo de cómo personalizar tu MacBook, ya habréis visto lo friki que soy, que me pongo mi Memoji en cualquier panel que me lo permita. Así que el Apple Watch no iba a ser menos. Esta esfera lo que te permite hacer es ponerle un fondo de color detrás de tu Memoji. Además podemos configurar dos de los campos que se van a ver en nuestra esfera. Yo en mi caso tengo el día y los recordatorios. Una vez tengas ya tu esfera, como verás, el emoji es un poco interactivo. Si vas haciendo clic en la pantalla, este emoji se va a ir moviendo y se va a intentar comunicar contigo. Te invito a probar esta esfera en tu propio Apple Watch y decirme en comentarios qué te ha parecido. El siguiente ajuste es cambiar la distribución de las apps. Podemos hacerlo con dos vistas, o bien mosaico o bien lista. ¿Esto dónde lo vas a poder encontrar? Pues bien, si haces clic en la corona entrarás en la vista de todas las aplicaciones que tú tengas. Esto depende un poco de la cantidad de aplicaciones que tú tengas instaladas, pero vaya, normalmente este panel está un poquito lleno. Así que esto podemos configurar o bien que se vea como literalmente estáis viendo ahora mismo o en formato lista. Pero esto no es el truco. El truco es que si veis en la aplicación de Watch de vuestro iPhone, tenéis esta opción que pone disposición. Si hacéis clic aquí, vais a poder configurar la posición de todas estas aplicaciones. Más que nada para evitarnos ir moviendo por toda la pantalla sin saber muy bien qué estamos tocando. Así que si yo, por ejemplo, quiero que atajos lo tengamos aquí al frente, simplemente tenemos que coger la aplicación, arrastrarla, ponerla aquí mismo y ahora, de forma automática, si hacemos clic en la corona, tendremos atajos justo al lado del reloj, como habíamos marcado aquí. Mi siguiente consejo es que organices el dock. El dock es básicamente lo que se activa cuando hacemos clic en el botoncito lateral. Son unas aplicaciones que tienes fijadas, por así decirlo, para encontrarlas mucho más rápidas y no tener que ir, como te he dicho antes, a la distribución de todas las aplicaciones que tengas en tu Apple Watch. Si vuelves a coger el iPhone, te voy a enseñar que puedes filtrarlas o bien por las más recientes, aquellas que han sido las últimas que has utilizado, o como yo te voy a recomendar, por favoritos. ¿Por qué? Porque si vas a la opción de editar, vas a poder seleccionar aquellas aplicaciones que quieres que se muestren arriba del todo
y abajo, e incluso las que no quieras incluir en esta lista. Una vez lo tengas hecho, te invito a ir a tu Apple Watch y verás que aparecen estas aplicaciones por el orden que tú hayas seleccionado en tu iPhone. Mi siguiente consejo es que sincronices, en caso de que tengas un iPhone, que ya sabéis que yo os recomiendo siempre que lo tengáis por el ecosistema, que sincronices los modos de concentración de tu iPhone con el Apple Watch. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ir a General y vamos a seleccionar esto que pone modos de concentración. Simplemente tienes que activar esta opción de duplicar iPhone. Y una vez tengas esto activado, lo que va a pasar es que si tú activas un modo de concentración en tu iPhone, se va a activar automáticamente en el Apple Watch. Y a la inversa, si tú activas un modo de concentración en tu Apple Watch, imagínate descanso, se va a activar automáticamente en tu iPhone. Es una forma de tenerlos siempre conectados y es muy cómodo, os lo recomiendo de verdad que tengáis esto sincronizado. Es otra forma más de controlar tu iPhone desde tu Apple Watch o a la inversa. Configura la orientación. Si vamos a este panel y hacemos clic en orientación, ya estarás viendo un poquito a qué me estoy refiriendo. Es básicamente donde lleves puesto tu Apple Watch. Yo, por ejemplo, para que lo entendáis, yo lo llevo en la muñeca izquierda y tengo la corona arriba. ¿Por qué te digo esto de la corona? No sé si lo sabías, pero el Apple Watch lo puedes llevar de esta forma como lo llevo yo, o de esta otra forma, porque sí, puedes girar el reloj. Pero Judith, no se gira la esfera, entonces, ¿por qué me va a poner la corona al revés? Pues bien, porque desde este menú lo podemos configurar. Si por accesibilidad prefieres que la corona quede en la parte inferior y el botón en la parte superior, simplemente tienes que activar la opción de Digital Crown a la izquierda. Yo en mi caso lo tengo a la derecha porque, como veis, lo tengo puesto en la muñeca izquierda, pero en la parte derecha. Pero si tú lo quieres a la inversa, simplemente tienes que poner en la muñeca que lo quieras llevar y seleccionar la opción izquierda. Y ya está. De esta forma tendrás la corona abajo y el botón arriba. El modo reloj de mesa. Os lo voy a explicar. Si utilizas cargadores de este estilo, yo te recomiendo que actives esta opción, ya que cuando lo conectes al cargador, la apariencia del reloj va a cambiar y va a mostrarse una versión más reducida donde solamente se va a mostrar como una especie de reloj analógico, por así decirlo, donde solo te va a mostrar la hora. Pequeño truco que seguramente has visto en TikTok, y es que de esta forma, si has activado esta opción de reloj de mesa, si lo volteas, si lo pones de forma horizontal, también va a voltear el reloj, y de esta forma conseguiremos, como bien dice su funcionalidad, un reloj de mesa. Las capturas de pantalla siempre activadas. Para poder hacer una captura de pantalla en el Apple Watch, solo tienes que hacer clic en la corona y en el botón. De esta forma conseguimos una captura de pantalla. ¿Y dónde van estas capturas? Pues en la galería del iPhone, en fotos. Si vamos a la opción de pantalla y brillo, yo te recomiendo que actives esto de activar al girar la corona. ¿Esto qué es? Pues básicamente, si tú empiezas a girar la corona de forma progresiva, vas a poder ver que empieza a iluminarse un poquito la pantalla. Muy sutil. Lo mismo que pasaba cuando te explicaba el modo de teatro. Otra de las opciones que yo siempre recomiendo tener la podemos encontrar en el menú de sonidos y vibraciones. Aquí yo os recomiendo activar esto de avisos con vibración, porque de esta forma podremos recibir las alertas también en forma de vibración. Y el truco aquí no es este. Yo lo que os quería recomendar es que elijáis el de por omisión, porque os invito a probar el especial en vuestras muñecas. A mí personalmente no me gusta nada. Y por último, el último truco que te quiero enseñar está dentro de código. Ya sabéis que yo siempre os voy a recomendar que pongáis código en vuestros dispositivos, y el Apple Watch no podía ser menos. Una vez hayáis configurado el código, yo os recomiendo activar la opción de detección de muñeca. Esto lo que va a hacer es que cuando lleves puesto el Apple Watch en tu muñeca, lo va a detectar y no te va a pedir ese código. Pero una vez tú lo quites de tu muñeca y lo dejes, por ejemplo, en la mesa o lo tengas en la mano, te va a pedir siempre código cada vez que lo intentes usar. Creo que es un pequeño ajuste más de privacidad que podéis activaros y yo os recomiendo. Bueno, veo que he acabado este vídeo con una línea aquí en medio del sol. Yo ya lo siento muchísimo, estoy grabando esto a las 8 de la mañana y está saliendo el sol. Millones de gracias por haberte quedado hasta el final. Decirte que si te han gustado estos trucos, suscríbete al canal porque a mí me ayudarías muchísimo, y que tengo muchos más que podría enseñaros si os apetece este contenido. Millones de gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Chao!